La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 8. Apolo. El momento que Havelock eligió para entrar fue perfecto, pero Apolo habría deseado que no mencionara a Jax. La reacción de Evangeline ante la potencial nueva información fue inmediata. Sus expresiones eran siempre muy fáciles de leer. Antes había visto su inquietud, después vio su miedo, su enfado, y ahora mientras se mordía el labio inferior podía ver su curiosidad. Ella era la polilla, y Jack seguía siendo la llama. Havelock acompaña a Lord Slaughterwood a mi despacho. Me reuniré con él ahí. ¿Puedo acompañarlos? Le preguntó Evangeline. Me gustaría oír qué tiene que decir. Apolo fingió considerar su petición, pero fue sobre todo para asegurarse de que no se marchaba demasiado pronto y se topaba con Lord Slaughterwood en el pasillo. Cuando se encontraba bajo la maldición del arquero y todos lo creían muerto, leyó en una gaceta que Evangeline había asistido a la fiesta de compromiso de Lord Slaughterwood. Hasta entonces no había reaccionado a su nombre, pero Apolo no podía arriesgarse a que se topara con un nombre que podía desencadenar en ella algún recuerdo, o a que Slaughterwood le dijera algo sobre Jax, con quien Apolo sospechaba que Evangeline había asistido a la fiesta. Lo siento mucho, cariño, pero no creo que esa fuera una buena idea. ¿Recuerdas que te dije que la gente creía que estabas compinchada con Jax? Si alguien descubriera que estuviste en la reunión en la que se reveló su paradero, y más tarde nos equivocáramos y nos esquivara de nuevo, te culparían a ti. Evangelina apretó los labios. Estaba claro que iba a discutírselo. Apolo no lo dudaba, pero lo que ella dijera a continuación no importaba. Hacía todo aquello para protegerla. Le acarició la mejilla. Espero que lo comprendas. Lo comprendo, y espero que tú comprendas que mientras me sigas tratando como una prisionera, de la que no te puedes fiar, yo actuaré de ese modo en lugar de como tu esposa. Se alejó de Apolo y sin decir otra palabra le dio la espalda y se marchó de la habitación con una estela de cabello rosa volando a su espalda. Él sintió la necesidad de seguirla, un resquicio de la maldición del arquero que hizo que deseara detenerla antes de que llegara a la puerta, para prohibirle que se marchara. No lo hizo. Sabía que era mejor que se fuera en ese momento, pues no podía alejarse demasiado. Aunque Evangeline hubiera decidido que no quería asumir su papel de esposa, eso no cambiaba el hecho de que lo era. Era suya. Y de un modo u otro, al final lo amaría tanto como él la amaba a ella. Algunos minutos después, Apolo se reunió con Lord Slaughterwood en su despacho privado. Robin Slaughterwood siempre había sido uno de esos tipos amistosos que atraían a la gente como un imán. Pero aquel día no sonreía. Tenía ojeras obscuras bajo los ojos, la boca en una mueca seria y el rostro cetrino. Parecía haber envejecido 5 años desde la última vez que Apolo lo vio. Tienes un aspecto excelente, amigo. El compromiso te sienta bien. Eres tan buen mentiroso como siempre, gruñó Slaughterwood. Estoy fatal y el compromiso se ha anulado, pero no estoy aquí para hablar de eso. ¿Tienes alguna pista sobre Jax? Le preguntó Apolo. No, le dijo Slaughterwood en voz baja, acercándose más al fuego. Pero no creía que quisieras que mencionara el brazalete de Vengeance Slaughterwood. ¿Lo has encontrado entonces? Apolo intentó no delatar demasiado entusiasmo. El brazalete formaba parte de una vieja historia de un cuento de hadas de esos, en los que él nunca había creído demasiado. Pero recientemente había descubierto que algunas de las viejas historias contenían más verdad y más poder de lo que previamente había creído. No, dijo Slaughterwood sin rodeos. Si existe, mi familia no lo tiene, pero he encontrado otra cosa que pensé que podía interesarte. Le entregó a Apolo un pesado pergamino atado con un fino cordón de piel. Ten mucho cuidado con esto, y hagas lo que hagas, no tires las cenizas. Capítulo 9. Evangeline. Aunque le habían prohibido que abandonara el castillo para visitar al señor Christoph Neidlinger, a la mañana siguiente le entregaron uno de sus periódicos con la bandeja del desayuno. No era lo que Evangeline quería. Todavía deseaba hacerle al señor Neidlinger una visita para pedirle personalmente que le contara todo lo que sabía sobre su pasado.
Sin embargo, como el señor Nightlinger no le había respondido a la carta que le escribió el día anterior solicitándole que fuera a verla a Wolf Hall, se acurrucó en el sofá para leer su Gaceta de Sociedad. El rumor del día. Salida a medianoche. Por Christoph Nightlinger. Ayer se produjo una gran conmoción en Wolf Hall por la noticia de que Garrick de Greenwood, el líder del gremio de héroes, se había reunido en privado con el príncipe Apolo. A mí, por supuesto, no me sorprendió descubrir que Apolo iba a reunirse con el misterioso héroe para encontrar al ruin Lord Jax. Lo que me pareció sorprendente, no obstante, fue la noticia de la misteriosa escapada nocturna de Apolo horas después. Mis perspicaces fuentes dicen que vieron al príncipe marchándose del castillo a caballo al filo de la medianoche, con solo uno de sus guardias de confianza. ¿A dónde iba? Por lo que sé, todavía no ha regresado, así que solo podemos suponer el motivo de su partida. ¿Ha decidido buscar a Lord Jax él mismo? ¿O es otro misterio el que lo ha alejado de Wolf Hall y de su adorada Evangeline Fox? Evangeline no quería sentir curiosidad, quería seguir frustrada con Apolo, y lo estaba. Todavía le dolía el hombro donde el ave de Garrick le había arañado la piel, y sentía un peso en el corazón siempre que pensaba que el príncipe solo era a veces el dulce Apolo de la azotea. No obstante, no podía evitar preguntarse a dónde habría ido. Mientras se ponía un inmaculado vestido melocotón salpicado de pequeñas flores rosas, blancas y violetas, Evangeline le preguntó a Martín si había algo que supiera de la salida del príncipe. Pero como ella, la doncella, se había enterado de ello por el periódico. Entonces tendría que preguntarle a sus guardias. Evangeline se ajustó los lazos que le cerraban las mangas y se preparó para una potencial batalla antes de atravesar las puertas de sus aposentos. Se abrieron al pasillo exterior, donde estaban apostados dos nuevos guardias de brillante armadura. Los guardias la saludaron de inmediato, con profundas reverencias e intensa atención. Buenos días, Alteza, mi nombre es Hansel. Y yo soy Víctor, dijo el otro. Evangeline suponía que eran hermanos. Tenían el mismo hoyuelo en la barbilla, el mismo cuello grueso e incluso el mismo bigote pelirrojo. Se preguntó brevemente si tener bigote sería un requisito indispensable para ser guardia. ¿Qué podemos hacer por usted?, le preguntó Hansel con una sonrisa. Evangeline se olvidó brevemente de la razón por la que había abierto la puerta. Ambos guardias eran nuevos y hasta el momento parecían amables. Apolo había mantenido su palabra. Sin duda le había sido fácil cambiar a un par de guardias, pues seguramente tenía miles de hombres a su disposición, y no obstante, Evangeline notó que su corazón se ablandaba solo un poquito. ¿Pueden decirme a alguno de ustedes a dónde ha ido el príncipe Apolo? Lo sentimos, Alteza, el príncipe no nos dijo a dónde iba, le dijo Hansel. Pero tenemos un mensaje para usted, le dijo Víctor. Su tutora acaba de pasar por aquí y nos ha pedido que le entreguemos esto. Le ofreció a Evangeline un pergamino atado con un cordel de color vino. No estaba lacrado y por lo tanto la nota no era privada, y solo por eso su corazón se puso en guardia de nuevo. Estuvo a punto de no leer la nota de la tutora. Una prisionera no debería mostrarse ansiosa por obedecer instrucciones, pero ya había desatado el cordel, así que leyó el mensaje. Alteza, para la clase de hoy he pensado que podríamos ver parte de los jardines reales. Podríamos reunirnos media hora antes del mediodía en el Pozo de los Deseos. Aunque intentaré estar allí a tiempo, no dude en pedir un deseo si me retraso. Después de firmar la carta, la tutora le había dibujado un concienzudo mapa de los jardines de Wolf Hall. A continuación, en letra tan pequeña que Evangeline estuvo a punto de no verlas, había escrito las palabras «Venga, por favor». Evangeline no sabía si lo que la convencieron fueron las palabras «por favor» o los signos de exclamación. Quizá fue la combinación de ambas cosas, lo que la hizo sentir que aquella petición era quizás algo más que lo que parecía a simple vista. Las campanas de la torre dieron las 11 justo cuando Evangeline salía del castillo. El cielo era de terciopelo gris lleno de nubes arremolinadas que amenazaban con más lluvia y que le decían que debía avanzar rápidamente por los senderos adoquinados, bordeados de setos con estallidos de llamativas flores púrpuras. Había 4 jardines principales en el recinto de Wolf Hall: el jardín sumergido, el jardín del agua,
el jardín de las flores y el jardín antiguo. Escondidos en el interior de cada uno de estos recintos estaban los 4 jardines menores: el jardín de las hadas, el jardín del musgo, el jardín secreto y el jardín de los anhelos. Según el mapa que la tutora le había dibujado con minuciosidad, el jardín de los anhelos, con su pozo de los deseos, estaba situado en el centro del jardín de las flores. Al parecer era un recinto amurallado rodeado por un foso al que se accedía mediante un puente. Debería ser fácil de encontrar. El mapa era bastante bueno y el jardín de las flores estaba perfectamente mantenido. La lluvia del día anterior había pintado los terrenos del castillo de colores suntuosos y tan profundos que Evangeline suponía que si tocaba alguna flor sus pétalos le mancharían las puntas de los guantes. Era adorable de un modo que casi la hacía desear que no lo fuera. No quería que su belleza la hechizara. Se parecía demasiado a la sensación de estar de nuevo deslumbrada por Apolo. Pero era difícil no sentirse al menos un poquito encantada. La niebla plateada se arremolinaba sobre la vegetación como si fuera mágica y añadía destellos brumosos a todos los árboles y arbustos. Era una niebla tan bonita que Evangeline no se dio cuenta de lo densa que era, hasta que de repente dio un paso y se percató de que no veía más allá de un par de metros en el camino de piedra. Era tan espesa que ni siquiera distinguía a sus guardias a su espalda. Estuvo a punto de llamarlos para saber si todavía la seguían, pero después se lo pensó mejor. En realidad no quería que los guardias la siguieran y se le ocurrió una locura. Puede que perder a los guardias fuera el plan de la tutora. Quizá quería ver a Evangelina a solas. Se suponía que la mujer era experta en todo lo relacionado con Wolf Hall y con la realeza, así que debía saber que el jardín estaría oculto por la niebla. Era posible que la tutora hubiera preparado aquello para contarle algo que no deseaba que otros oyeran. Era quizá esperar demasiado que ese algo también le ayudara a recuperar la memoria, y no obstante se descubrió acelerando el paso. «Princesa, ¿podría ir más despacio?», le pidió Hansel. O quizá fue Víctor. No distinguía quién gritaba, solo que ambos la llamaban. «Parece que la hemos perdido de vista», gritó uno de ellos. Evangeline caminó más rápido y abandonó el sendero para que sus botas no repiquetearan y los guardias no pudieran seguirla con facilidad. La tierra estaba húmeda y tierna bajo sus pies. Pétalos caídos se pegaron al dobladillo de su capa y a las puntas de sus botas. A lo lejos el reloj de la torre marcó las 11:30. Temía que iba a llegar tarde, pero entonces vio el puente que conducía al amurallado jardín de los deseos. Lo cruzó apresuradamente dejando un rastro de barro y flores que facilitaría que los guardias la siguieran cuando se acercaran. Pero con suerte tendría al menos unos minutos a solas con Madame Voss. La niebla se disipaba ligeramente al final del puente y revelaba una puerta redondeada manchada por el tiempo. Evangeline tenía la impresión de que en el pasado había sido de un bronce brillante y de que su color se había desvaído con los años, como un recuerdo que algún día desaparecería por completo. El pomo tenía una pátina verde que le recordó una historia que leyó una vez, sobre una manija que podía describir el corazón de una persona con solo sentir su mano. Así era como sabía a quién debía dejar entrar. Aunque no recordaba quién protegía el pomo, sabía que alguien con el corazón malvado lo había engañado arrancándose el corazón. Había olvidado qué ocurría después, pero no quería detenerse a recordar. Tenía que entrar en el jardín antes de que los guardias la alcanzaran. Cuando entró, la niebla se arremolinó alrededor de sus botas. A diferencia del resto de los recintos reales, aquel espacio oblongo estaba asilvestrado, con flores rebeldes y enredaderas ebrias que se enroscaban en los abundantes árboles del jardín y colgaban de sus copas como serpentinas en una fiesta. El sendero estaba totalmente cubierto de un musgo verde azulado que se extendía ante ella como si fuera una alfombra, que la conducía a un pequeño pozo al que por alguna razón la maleza había respetado. Era blanco, con un arco de piedra que sostenía una cuerda y un cubo dorado. Las gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo mientras Evangeline se acercaba al pozo. Buscó a su tutora a su alrededor. Sus ojos pasaron sobre los árboles y regresaron a la extraña puerta, pero no veía ni oía a nadie. El jardín estaba en silencio, excepto por el creciente tamborileo de la lluvia. Lo que había comenzado como una llovizna se estaba convirtiendo rápidamente en una tormenta.
Evangeline se subió la capucha de la capa y deseó que su tutora llegara. Entonces recordó el final de la nota. Aunque intentaré estar allí a tiempo, no dude en pedir un deseo si me retraso. Lo primero que se le ocurrió fue pedir como deseo que la tutora llegara pronto, pero decidió que sería una tontería malgastarlo así. También se preguntó si era posible que la tutora no estuviera siendo literal. Quizá había algo en el pozo que Evangeline tenía que encontrar. Miró con mayor atención buscando una pista. Parecía haber algo grabado en los ladrillos. Consiguió distinguir las palabras instrucciones para pedir un deseo, pero las otras estaban tan desvaídas que tuvo que inclinarse para acercarse más. Entonces unas manos la empujaron desde atrás. Evangeline gritó e intentó agarrarse al pozo, pero el empujón fue fuerte y la había pillado desprevenida. Se vio lanzada hacia adelante y cayó como una piedra.